Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta eh, clase de proyecto interdisciplinar, donde vamos a estar viendo pues lo que tiene que ver con pueblos y nacionalidades también, y con la misma temática que habíamos abordado en la primera clase, que es Ecuador, cuatro mundos en un solo lugar, ¿no es cierto? Es lo que habíamos hablado en la clase anterior, que habíamos tenido algunas dificultades, pero que habíamos igual trabajado con unos dos estudiantes. Me parece que era el señor José Lema y Pérez Luis. Sí, muchas gracias. Los demás también, pues espero que hayan podido visualizar el video para que hayan podido también ayudarse en sus actividades. Sí, y con esto pues vamos a hacer, vamos a recordar un poquito qué habíamos visto. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué vimos así en sentido general en esta primera parte? No sé si alguien pudo observar el video y pudo ver, aparte de José Lema y Luis Pérez. Dicen la gastronomía y las tradiciones del Ecuador. Ya, pero aparte de ustedes, ¿alguien vio, ingresó a los videos para ver qué es lo que habíamos hablado, tal vez? ¿No? ¿Nadie? De la nutrición. Bueno, nosotros habíamos abordado esta temática que es bastante importante, más o menos el área que tiene cada una de nuestras regiones, ¿no es cierto? Habíamos visto también el tema de la gastronomía, el tema del clima, ¿no es cierto? Habíamos hablado acerca del clima, de los productos que se dan en cada una de las regiones. Todo esto habíamos abordado en esta primera parte, ¿sí? Los productos tantos de la región sierra, costa, región insular y Amazonía, ¿sí? Entonces, con eso, ustedes ya elaboraron una actividad. Esa actividad, eso sí, deben recordar, ¿no es cierto? Habíamos hablado de dos nacionalidades. ¿Cuáles eran estas dos nacionalidades? Los chachis y los puruguá. Eso, muy bien. Habíamos hablado de dos nacionalidades, los chachis. ¿En dónde estaban ubicados? ¿En dónde están ubicados ellos? Esmeraldas. En la provincia de Esmeraldas, eso es en la costa, ¿no es cierto? Que tenían sus características particulares en cuanto a vestimenta, en cuanto a culturas, en cuanto a costumbres, en cuanto a gastronomía también, ¿no es cierto? Cada una con su particularidad. Puruá, ¿en dónde están ubicados esta nacionalidad? En la provincia de Chimborazo. En la provincia de Chimborazo, ¿verdad? Allí también ellos tienen su propia gastronomía, sus propias costumbres, tradiciones, su propia vestimenta. ¿Cuál era la vestimenta? ¿Alguien recuerda en el tema de los chachis? ¿Cómo es la vestimenta de hombres y mujeres allí en la provincia de Esmeraldas? Sí hicieron la tarea, ¿verdad? Sí, más o menos era la vestimenta como los indígenas de la Amazonía, así Mm. con sus plumas, sus collares, Bueno, las algo plumas así. no tanto, porque ellos hasta ahora utilizan nuestras camisas como blancas, las botas de caucho, ¿no es cierto? ¿Y a qué se dedicaban en cuanto a la economía ellos? A la cacería, ¿Ya? a ¿Qué la más? pesca, A la pesca. no, a recoger frutos silvestres. Agricultura, se dedican a la agricultura y también a las artesanías. También, ¿no es cierto? Y además esta cultura, esta nacionalidad, perdón, ellos venden como que su mano de obra, ¿no es cierto? Ellos trabajan con la madera, ¿no es cierto? En la tala de los árboles también. Entonces, eso es propio de esta nacionalidad, ¿sí? Entonces, con esta con esta experiencia que ustedes tuvieron ya, con una experiencia previa, ¿sí? Un conocimiento previo a lo que vamos a abordar el día de hoy, vamos a ver lo que son los pueblos y nacionalidades, ¿sí? En la región costa tenemos la nacionalidad que ya habíamos hablado, chachi, épera, agua,
Agua que está en el Carchi, están en Esmeraldas y están en Imbabura. Están en todos estos, en estas provincias, está la nacionalidad Agua. Mientras que, por otro lado, en Esmeraldas está Chachi y Épera también, ¿no? Entonces, en Esmeraldas vemos que hay dos nacionalidades, ¿no es cierto? Tenemos la Agua y tenemos la Chachi. Y también los de Épera. Entonces, tenemos tres nacionalidades aquí en esta provincia, en la provincia verde, ¿no es cierto? En, en Santo Domingo de los Sáchilas, ¿cuáles son la nacionalidad allí que habita en la región? Los áchilas, Los Sáchilas, ¿no es cierto? Esos que tienen la cabecita pintada ¿de qué color? el color del achote. Exacto, ¿no es cierto? Algunos Tomatito. dicen que se ponen allí el achote y se hace toda la capita. Y allí también hay estas comunidades, más o menos en el kilómetro 7 de la vía Quevedo, más o menos por una parroquia que se denomina Puerto Limón. Más o menos a esa altura ustedes pueden encontrar toda esta nacionalidad también que habita en nuestro país, ¿no? Sí, porque tenemos, pero de manera especial en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, una de las provincias más nuevitas que tiene también nuestro país, ¿no es cierto? Antes Santo Domingo de los Áchilas, pues, pertenecía también a Pichincha, pero ahora es una provincia independiente. Ahora, tenemos en Manta los Manta y los Hualcavilca. Estos son de las regiones también de la costa, ¿no es cierto? De la región costa. Y están en Manabí y están en Guayas. Los mantas están en Manabí, en Guayas también, los huancavilcas, ¿sí? Entonces allí están. Entonces, esta nacionalidad agua, ¿sí? O Quaker, ¿sí? Son un pueblo o nacionalidad amerindio que habita a ambos lados de la frontera entre Colombia y Ecuador. ¿Alguien tal vez ha escuchado este término que vimos aquí en este momento? Amerindio, De las nacionalidades aguas. ¿ya? Sí, yo sí he escuchado porque yo más o menos, yo soy de la provincia de Imbabura, de un pueblito que se llama Cahuasquí. Yo soy de una comunidad que se llama Pugarán y mis papás eran de la parroquia de Buenos Aires. Entonces mi papá no sabía conversar sobre estos indígenas, pero mis papás les conocían como a estos pueblos de allí que estaban en la selva, como los jíbaros, decía mi papá, que ellos eran muy, digamos, no se relacionaban bien, eran como digamos, muy agresivos. Entonces, las personas de acá del pueblo les temían a los indígenas de ahí. Entonces, mi papá les conocía como jíbaros y Mm, nos hablaba de esos lugares de por allá, por donde ellos vivían. ya, ellos son los amerindios, ¿no es cierto? Entonces, Sí, que pertenecen a uno de estos pueblos, o sea, que pertenecen a este pueblo agua y que habita en nuestro continente, ¿no? Y esto se dio a raíz de la llegada también de los europeos, entonces son relativos a pueblos, ¿sí? Entonces, amerindio quiere decir que son relativos a pueblos y nacionalidades. Entonces, qué bonito, Lidia, muchas gracias que nos comparta también su experiencia, o sea, porque eso es lo bonito de trabajar con ustedes. Hay un aprendizaje significativo, hay un aprendizaje previo también y hay un aprendizaje empírico a través de la experiencia, lo que ustedes nos pueden contar, de lo que ustedes han vivido también, porque ese es el conocimiento que uno va adquiriendo día a día. Y por eso también es muy bonito trabajar con ustedes porque ustedes también aportan y hacen que las clases sean más dinámicas, más interactivas. Entonces, muchas gracias, Lidia. Vamos a continuar. Son un pueblo nacionalidad amerindio que habita a ambos lados de la frontera entre Colombia y Ecuador. En los bosques muy húmedos de la vertiente occidental de los Andes, desde el río Telembi en Nariño hasta Carchimbabura, ¿no? Que es donde usted indica que vivía su familia, su papá. Entonces, sí, al- está justamente en la parroquia de Buenos Aires, pero adentro, a la selva. ya, pero no Entonces, solamente.
No Sí, solamente viven inclusive allí en sí. Imbabura, ¿no? Están No, en sus ríos y iba sus todo llanos. eso para adentro, a la selva, todo eso que es Lita, llegaba por San Lorenzo. Inclusive mi esposo es de acá de la Ibarra San Lorenzo, de un pueblito por ahí. Ellos, en cambio, a estas nacionalidades les han conocido como los cabezones, no como aguas, como ahora yo también escucho, yo recién me entero, ¿no? Porque mi papá, como le comento, nos conversaba de los jíbaros, le conocía a mi papá, y acá donde en la tierra de mi esposo, vuelta, les han conocido como los cabezones. Entonces, más no como su nombre originario, sino así por, como digamos, un seudónimo, tal vez les han conocido a estas nacionalidades de por ahí. Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces sabemos que ellos están dispersos, ¿no? En pequeños poblados y debe ser por eso que también ellos tienen esa peculiaridad, esa característica de no ser muy, tal vez, amigables, ¿sí? Sino que ellos comparten con su nacionalidad. Entonces, ellos al tener esta cultura y esta tradición también de mantenerse todavía arraigados tal vez dentro de la selva, ¿sí? En la frontera, sí, ellos actúan de esta manera. Entonces, vamos a pasar a ver, muchas gracias también por compartirnos esa experiencia y vamos a pasar a ver lo que es el tema de la Amazonía, por otro lado, ¿ya? Porque tenemos pueblos y nacionalidades en la costa, sí, que es lo que acabamos de ver, pero también tenemos estos pueblos y nacionalidades en la Amazonía. Y en la Amazonía están los Cofán, Secoya, Siona, están los guaraní, ¿sí? Están los Shiguari, están los Zaparas, están los Ashuar, están los Shuar y los Quisuas. Entonces, en los Cofán, los Secoyas, los Sionas están en Sucumbíos, mientras que los guaraní están en Orellana, Pastaza y Napo. Ustedes vieron, no sé si de pronto las noticias, ¿no? Allí en Sucumbíos, pues en estos días hubo un asesinato, no sé si ustedes pudieron ver las noticias, ¿no? Sí, le asesinaron a un dirigente A un indígena. dirigente indígena. ¿Y en dónde estaba este dirigente indígena, más o menos en qué región? Tenemos región Sierra, Costa, Amazonías y Galápagos. ¿De La dónde? Amazonía, ¿No es La cierto? la Amazonía. De Amazonía, la en la Amazonía, ¿no es Amazonía. cierto? Justamente por defender el tema de la extracción del petróleo y todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, aquí ellos todavía se mantienen unidos para trabajar por un bien común también, ¿no? Porque esa es una característica propia también de estas personas que habitan en estos pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos, los guaraní están en Orellana, Pastaza y Napo, ¿sí? En tres lugares que se pueden, cantones, ¿no? De la Amazonía están los guaraní, ¿sí? Guaraní. Y los chihuiar y los záparas están en Pastaza, mientras que los achuar están en Pastaza y Morona, Santiago. Entonces vemos que Pastaza es una de los cantones que tiene más pueblos y nacionalidades, porque tenemos los guaraní, están los chihuahua y los záparas, están también acá, los shuar también están aquí, y están los quichuas. Entonces, todos ellos están en la Amazonía, pero en Licenciada, diferentes cantones. ¿Sí? disculpe, ¿son Ujú. guaraníes o guaraní como usted lo dice? O Guaranis, záparos. ajá, guaranis, son los guaranis. Y los záparos son los otros Son, ajá, los záparos son záparos. otros, ajá. Bien. Zápara, o Tam- sea, como Y se... también hay dos nacionalidades que están en aislamiento voluntario, que son son dos nacionalidades que están en aislamiento voluntario en el oriente. ¿Cuáles están dentro de la región amazónica? También estos, si nos comparte también su experiencia, Juan Rodríguez. Que estamos todos para aprender, que vamos a aprender de su Licenciada, experiencia. en el Ecuador y en Brasil hay pueblos no contactados y en el Ecuador hay dos comunidades conjuntamente con los guaraníes que son los Tagaeri y los Taromenani, que son pueblos en aislamiento voluntario que no han tenido contacto con la civilización. Muchas gracias.
Miren qué bonito como aprendemos también de ustedes, que justamente Juan nos comparte de estas dos nacionalidades que, como dicen, no han tenido contacto, ¿no? Y que tal vez están un poco rezagadas, pero porque es algo voluntario, ¿no es cierto? Que así lo han decidido. O sea, porque también son de pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y que tal vez han optado por vivir sin mantener contacto con alguna población, sino tal vez que deseen seguir manteniéndose en este aislamiento. Además, pues deberíamos, yo creo que como buenos ecuatorianos que somos, pues conocer todo eso que ahorita también nos acaba de compartir Juan Rodríguez. Muchas gracias para nosotros saber en dónde vivimos, saber todo eso que de pronto por cultura general, hay veces lo escuchamos por ahí y algo se nos va quedando, ¿no es cierto?, en nuestra mentecita. Entonces, muchas gracias también por ese aporte, Juan. Listo, vamos a ver ahora en la región Sierra. En la región Sierra también es donde tenemos algunos y estos que están en aislamiento voluntario, precisamente son también estos indígenas que eh, viven también, o sea, también son parte de pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, aquí en la sierra tenemos a los caranquis, las natabuelas, lotabalos, cayambis, quitucara, panzaleos, chibuleos, salasacas, quichuas, quizapinchas, guarancas, purguá, cañaris, zaraguros y paltas, ¿sí? Los paltas están en la provincia de Loja, ¿no es cierto? Perdón, sí, en la provincia de Loja. En Loja también están los zaraguros, ¿no es cierto? Alguien tal vez de aquí es de Loja, tal vez tiene alguna experiencia de los paltas, de los zaraguros. No, nadie es de Loja. Sí, listen yo. A ver, cuéntenos un poquito, mi estimado Luis. Sí, listen, bueno, mi hija también estudió turismo, entonces también visitó estas nacionalidades, por ejemplo, de Saraguro. ¿Ya? Entonces, ella tiene también conocimiento y habla el quichua, entonces hubo bastante comunicación con ellos y se aprende mucho de ellos. Ujú. Su cultura, sus Entonces, tradiciones. su cultura, sí, su vestimenta, todo, su comida, todo. Es muy bonito interactuar con ellos. Ajá. Muchas gracias, mi estimado Luis. Pues sí, precisamente nosotros aquí vemos que casi en todo el Ecuador están también estos pueblos y nacionalidades presentes. Es algo que también nos caracteriza como país, porque somos un país pluriétnico, ¿no es cierto? Y es algo bueno, ¿no? De todos aprendemos un poquito. Entonces, aquí nos habla de que el pueblo Saraguro, sí, que están ubicados en Loja, ¿sí? Destaca en este destino. Y se dice que son un pueblo descendiente de la nobleza incaica, traídos con la finalidad de afianzar a los pueblos conquistados e impartir sus conocimientos para ser incorporados a al gran Tahuantinsuyo, ¿no? Es de lo que hablábamos antes en los libros, ¿no es cierto? Cuando estábamos en la escuelita, tal vez ustedes deben recordar del Tahuantinsuyo y todo esto, ¿no? Entonces, la población indígena que se asienta en esta parte de la provincia constituye uno de los centros étnicos más importantes de América, el más antiguo y sobresaliente de estos territorios. Los araguros muestran sus habilidades artesanales a cada paso en tejidos de lana y orfebrería, en metales preciosos y mullos. Casi toda la materia prima de la localidad es trabajada a mano, dando como resultado bellas piezas que son muy apetecidas en el mercado internacional. Qué bonito sería, ¿no? Que nos pudiéramos ir a uno de estos pueblos y nacionalidades a hacer como que una visita, a ver más de cerca, ¿no? Porque una cosa es que nosotros lo veamos así, ¿no? En una clase donde vayamos viendo qué es lo que hacen, qué es lo que les destaca, pero sería muy bonito, como dice Luis,
compartir, ¿no? Aprender cosas también, aunque sea aprender unas 2 frases en su idioma, también en su lengua, ¿sí? Porque ellos también además tienen su propia lengua, ¿no? Entonces, ellos hablan su propia lengua y nosotros pues de eso también es algo de, bueno, en la universidad yo escuchaba de que querían como que sacar una nueva normativa en donde todos los estudiantes como que obligatoriamente deberían también conocer este idioma quichua para poder nosotros interactuar, ¿sí? Para tener como que un acercamiento un poco más, más cerca, ¿no? Más apegado a lo que son pueblos y nacionalidades, ¿sí? Porque nosotros tenemos una presencia bastante fuerte de pueblos y nacionalidades, justamente por ello. Sí, ahora vamos a ver parte de los platos típicos. Nosotros ya habíamos hablado, ¿no? De los platos típicos que tiene cada una de estas regiones, pero para recordar de manera rápida, sí, podemos ver que en la región amazónica hablábamos mucho de lo que es el maito de pescado, ¿no es cierto? Muy, muy conocido de este plato y es un plato típico, así como los pinchos de chonta curos, ¿no es cierto? También en varias presentaciones lo hacen. La variedad de chichas también que tienen en esta región también es algo que les caracteriza dentro de platos típicos. Mientras que en la costa, pues nosotros vemos los ceviches, los encocados, las cazuelas, las sopas, los secos, el cebollado, todo lo que caracteriza también a esta región. Mientras que en la región insular, ¿sí? En la región insular me han cambiado las imágenes. Bueno, aquí es como que para que vayamos relacionando también. Sí, entonces la imagen que ven ustedes aquí, ¿a cuál indica que pertenece? Esta imagen del pez con un A la Amazonía, pescado, ¿no? El pescado, a la Amazonía, ¿no es Bien. cierto? Mientras que este de aquícito que está con una papa tortilla, un encurtidito, un hornado, ¿no es cierto? a la A la región sierra. sierra, En sierra. Y esta langosta, ¿a dónde ustedes creen que pertenece? a la región insular Galápagos. A Galápagos. Galápagos, ¿no es cierto? Variedad de platillos que tenemos aquí también, en variedad de gastronomía que tenemos aquí en nuestro país también. Sí, y bueno, habíamos hablado también en nuestra guía de contenidos una receta típica que son los muchines guayusa. No sé si ya ustedes pudieron leer de qué, o sea, qué es lo que contiene, o sea, de qué está elaborado, cuáles son los ingredientes de estos muchines. ¿Alguien tal vez quiere compartir si es que ya pudo revisar en la guía de contenidos qué era lo que tiene este platillo, esta receta? ¿Alguien tal vez revisó? Eh, Se le hace con yuca, la masa de yuca cruda, la mitad y la otra mitad cocinada. Y ¿Usted se ha le hace un hecho, relleno. Gladys? ¿Mandé? ¿Usted sí ha hecho esto? Sí, yo sí he hecho. A ver, compártanos rapidito para ver cómo aprendemos hoy a hacer esta receta y que los compañeros también, porque parece que los compañeros no. Una preguntita. ¿Se puede saber de dónde es la señora? Yo soy de Ibarra, Ya. de la ¿Ven? vía Ah, San ya, Lorenzo. ya listo. Sí, sí, se le raya la mitad de la yuca cruda y la otra se le cocina, se la aplasta y se le hace la masa. Entonces ya cuando esté la masa, se le pone un relleno de lo que usted quiera, si le puede hacer de pollo, de queso, de lo que usted guste, se le hace el relleno. Entonces, pero ahí va, la cebolla, el garabato, que es una hierbita así como el jengibre, más o menos. Entonces le raya eso, se le hace el refrito y se le hace como usted quiera, tortilla o larguitos. Yo sí he hecho eso. Muchas gracias, mi Gladys. Em, bueno, pero precisamente ¿por qué ustedes, bueno, por qué se trae a colación este tema, esta receta típica de los muchines guayusa? ¿Por qué? Porque son una receta mixta en donde se mezcla y se fusiona
todas las provincias, porque ahí tenemos la yuca, que ¿de dónde es la yuca? ¿Dónde encontramos la yuca? Costa. La costa, ¿no es cierto? Y también tenemos cebollas, ¿no es cierto? ¿De dónde serán las cebollas? De la sierra, De ¿no la es sierra. cierto? Tenemos el queso Manaba. ¿De dónde es el queso Manaba? De la De la costa. costa De- también, ¿no es cierto? Y también dice que esto se le puede hacer con palmito, con garabato, que es lo que decía la compañera también. Entonces, esto también, y son varios productos que vamos elaborando para acompañar con esta receta y el encurtido por lo general pues se lo hace acá en la sierra, ¿no es cierto? Entonces, es una fusión que se hace aquí. Por eso se ha implementado, tal vez se ha propuesto también que ustedes conozcan para que vean que nuestra comida, si nuestra gastronomía como tal en el Ecuador es una fusión de cada una de las provincias, porque cada una de las provincias tiene sus propios productos y eso es algo muy bonito, o sea, que es lo que nos caracteriza como tal. Ahora, muy bien, con esto y con la receta que yo espero que ustedes la hagan ya en estos días, bueno, no queda mucho tiempo para elaborarla, me hubiese gustado mucho que lo puedan hacer y después nos comenten cómo les fue, porque mañana nos volvemos a ver en clases, entonces de aquí ya terminamos la unidad y ya mencionamos otro tema y hablamos de otra temática. Entonces, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a ver qué es lo que ustedes tienen que realizar en esta, en esta semana así de clases. Ustedes tienen que elaborar una tarea, así un PDF, ¿no es cierto? ¿Alguien revisó más o menos? ¿Alguien revisó? Sí, yo revisé, Lice. A ver, dígame, Lidia, ¿qué es lo que usted Eh, vio y qué le pareció que no podía hacer para explicarlo? La verdad, lo único que yo tengo que preguntarle es, porque me dice sobre los climas, los pisos climáticos, yo ya encontré, pero les debo poner, por ejemplo, les debo poner las latitudes. A ver, veamos, justamente ahorita tengo abierta la actividad para que pueda compartirla con ustedes y vamos viendo cómo quiero que ustedes entreguen la actividad. ¿Por qué? Porque si yo les explico a ustedes, les digo, a ver, vamos a hacer la actividad, déjenme, por favor, em, voy a pedir mil disculpas, pero voy a desactivar Sí, mi cámara. Me mareo de verme así, titilando. Ya, les decía que cuando nosotros revisamos la actividad, lo que yo quiero, lo que yo deseo con esto es que podamos nosotros realizar la actividad de la mejor manera y que ustedes obtengan una calificación sobresaliente, ¿no? De no menos de 7, no menos de 7, para no tener inconvenientes. Entonces aquí hablamos, ¿sí? Decimos, investiguen fuentes externas. Cuando yo les digo investiguen fuentes externas, quiere decir que usted no va a buscar en la guía, sino que va a buscar en el internet, va a buscar en libros, en lo que usted pueda consultar, que ahora sabemos que el internet es de primera mano, no vamos a ninguna biblioteca ni nada, vamos directamente al internet y tenemos mucha información. Entonces vamos a investigar acerca de los pisos climáticos, ¿sí? En estos pisos climáticos, usted ya revisó, mi estimada Lidia, Sí, ¿cuántos sí, pisos sí. climáticos Yo encontró? encontré 5 pisos climáticos. ¿Ya? Lo que es nieve o glaciales, Es páramo o nevado, clima templado, clima frío y clima cálido. Eso. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la actividad? Nos pide pisos climáticos. Si vamos a hablar de la zona glacial, vamos a poner zona glacial y vamos a poner solo eso, el piso. No hay necesidad de poner los Las grados, latitudes, las los grados. latitudes, no hay necesidad. Con que ustedes me pongan zona glacial, digamos allí, cuál es la fauna y cuál es la flora que habita allí, que casi no hay porque, Eso justamente le iba a hacer la pregunta, porque en climas glaciales no existe ni fauna ni flora, entonces, ¿qué le ajá, por pondría eso yo ahí? allí, si no hay algo debe haber allí. Por Entonces, ejemplo, yo tengo una idea, ¿no? Bueno, yo más o menos. Por ejemplo, en los climas glaciales puede haber el oso polar.
Exacto, fauna, ya. Y en la exacto. flora se me imaginé, por ejemplo, la paja, porque para cerca de llegar al clima glacial, al hielo, siempre hay paja. Ya, vamos a investigar todo esto de fuentes externas, si no se me va a Licenciada, acabar el una tiempo. pregunta, por favor. Y dígame. ¿Estamos hablando de los pisos climáticos a nivel de todo el planeta o solo los pisos Solo del climáticos a Ecuador. nivel No, del vamos a Ecuador? hablar solo Porque del aquí en piso el climático. Ecuador no hay osos polares y en los nevados que se encuentra lo que es el hielo, lo que es la zona más fría, no existe ni vegetación ni tampoco Sí, ni flora ni fauna. por eso precisamente vamos a revisar en este momento. Vamos a ver precisamente solo, no le vamos a poner el tema del glacial, ¿sí? Vamos a ir desde donde sí podemos tener flora y fauna para que ustedes no tengan inconvenientes al momento de realizar la actividad. Sí, entonces vamos desde el páramo, frío, templado y cálido, ¿sí? Desde el páramo, frío, templado y cálido, que allí sí tenemos flora y fauna, ¿sí? Y en el gráfico vamos a poner un solo gráfico, o tal vez máximo 3 gráficos, no más, porque si no, esto se nos hace muchísimo, muy extenso. Entonces podemos poner un gráfico de flora y un gráfico de fauna, ¿sí? No pongamos tanto porque allí tenemos variedad, pero si ponemos un montón se nos va a hacer muy extensa la actividad. Entonces vamos a hacer una actividad en donde tengamos que aquí no le hemos puesto un limitante en cuanto a imágenes, ¿sí? Pero ahorita en la clase lo vamos a establecer para que no haya dificultad al momento de que ustedes tengan que cargar la actividad también. Entonces no vamos a poner tantos gráficos. Uno, tal vez que haga relación a la flora y otro que haga relación o menciona la fauna, ¿sí? ¿Estamos? Ya, entonces solo le pongo un gráfico de cualquiera, sea de flora o sea de fauna. Uno de cada uno, uno Ah, que ya. se relacione a la fauna y otro a la flora. Entonces acá en Vale. donde dice flora y fauna, y si ustedes van a especificar la fauna, cuántos animales y de qué tipo son los que viven y habitan en ese piso climático y cuál es la flora, sí, que tenemos allí, los endémicos, sí, de cada zona, sí, de cada piso climático, sería, ¿ya? Eso en cuanto a los pisos climáticos. ¿Alguna duda o inquietud o algo que no haya quedado claro para despejarlo justamente con el tema? Una preguntita, por favor. Sí. Ahí veo solamente que se puede poner 2 pisos climáticos nomás. Son Mm, solamente, son solamente los dos. O son más. Ah, no, sí, ya le vi. Ya, gracias, eso nomás era. de nada. Son los 5. Verán, algo que ustedes deben tomar en cuenta también cuando ustedes realicen sus actividades, sí, es que usted debe tener una buena organización, redacción y ortografía, porque todo eso se va calificando y hay veces que se les va bajando puntos porque no hay una buena redacción, porque no hay una buena ortografía, ¿no? No respetamos signos de puntuación, todo eso o escribimos mal en ocasiones. Todo eso vamos a ir revisando para que no tengamos reducción de los puntos. La identificación de pisos climáticos también tiene un valor, ¿sí? Todo esto vamos a revisar cuando hagamos las tareas. La ejemplificación de la flora de cada piso climático también tiene un valor, ¿sí? Ejemplificación de fauna de cada piso climático también tiene otro valor y las imágenes referentes tienen un valor también, ¿ya? Entonces, todo eso vamos a tomar en cuenta a la hora de realizar la actividad. Verán, ustedes tienen los 5 espacios, ¿sí? Tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Ya habíamos quedado que conmigo, ¿sí? Conmigo van a ser el tema de los pisos climáticos sin esta zona glacial, ¿sí? Sin esta zona glacial. Yo espero que la mayoría pues esté aquí y tenga como que claro eso porque en, eh, en la actividad sí les pide, o sea, todos, pero tendríamos que dejar en blanco esta parte de la flora y la fauna porque allí no tenemos, como dijo el compañero, no, aquí no tenemos osos polares, no tenemos, pero sabía yo, no sé, el cóndor,
no sé, uno de estos están en el páramo, pero no viven más allá, entonces no hay en la zona glacial muchos, ni flora ni fauna endémica de este piso climático. Entonces aquí los que no estén en clases, pues imagino que tendrán que dejarle en blanco, pero ustedes que están en clases, que yo ya estoy viendo quiénes están, porque ya hice la captura, ustedes van a tener que realizar sin este piso climático, ¿sí? Sin este piso climático para que ustedes puedan realizar la actividad sin ese inconveniente después de inventarse una flora y una fauna allí en ese piso climático, ¿sí? Entonces, eso nos queda menos de un minuto. Dicen los que ya hicimos de esto y ya enviamos. Yo, por ejemplo, le puse flora y fauna escasa, flora escasa, escasa y fauna escasa. Ya, déjele, no importa, déjele, Juan Rodríguez. Ya, Ya, gracias. vamos a terminar nuestra clase por el día de hoy. Les voy a tomar la fotito a todos para saber cuántas personas estuvimos, porque el día de hoy, pues si yo les tomo la lista, mejor les voy a poner yo misma, ¿sí? Les voy a poner allí a todos los que estamos 13 participantes para que no nos quite tiempo, no nos reste tiempo, porque esto de tomar la lista sí me resta un poquito de tiempo, pero yo ya lo voy a sentar en mi listado. Entonces, estamos 13 personitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y me faltan, estamos 11, y son 2 personas que están aquí. Ya. Esto es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, perfecto. Muchas gracias, mis estimados. Espero que puedan hacer su receta de muchines guayusa y que me indiquen cómo les fue, qué les pareció, si es que estuvo delicioso.